Muy buenos días a ustedes, a todos ustedes, Dios les bendiga. Y el tema que nos vamos a trazar hoy de una forma muy escueta, de una forma muy tal vez superficial, pero muy interesante, es la política y la religión. ¿De qué manera hemos visto en algunos ejemplos la influencia de la ideología, la influencia de la política en ciertos sectores evangélicos? Hacía un comentario anteriormente acerca de toda esta situación que se está dando de la guerra entre estos países que están en un conflicto bastante difícil, bastante complicado y que no se sabe cómo pueda terminar todo esto. Pero días atrás, en el Capitolio se reunió el presidente de los Estados Unidos y se hizo rodear de una serie de líderes espirituales para que esto orasen por él, tal vez pidiendo dirección, tal vez confiando en Dios en este momento, que se iba a enfrentar a una situación bastante embarazosa. Estar con Dios, pedir a Dios es bueno, eso es perfecto. Es el único que puede a nosotros guiarnos, abrir el camino o cerrarnos tal vez la puerta que nosotros creemos que es la que debemos abrir. Ahora, hablando de este tema que es bastante complicado y bastante controversial, porque ya lo he dicho otras veces que política y religión son complicados tratarlos sin que logremos un equilibrio entre una y otra, que es muy difícil, porque a veces la ideología política se impone sobre la religión y entonces comenzamos a perder esa visión espiritual de las escrituras, la visión espiritual de las enseñanzas del maestro, porque queremos elevar por encima de ellas nuestra posición y nuestra visión política. Pero sí, el mundo evangélico es considerado por muchos, una sección del mundo evangélico es considerado como un bloque apolítico, o sea que no se inmiscuye en ningún tipo de situación que tenga que ver con movimientos sociales, interacciones entre naciones, etcétera. Se catalogan así de políticos. Incluso hay algunas iglesias que tienen sus pactos de membresía o el reconocimiento del miembro de que no se va a inmiscuir en ninguna de estas cuestiones. Y eso es bueno. Pero lo que sucede aquí es que a veces se rompen estas cosas establecidas. Y vamos a ver cómo, y voy a poner solamente un ejemplo. En el 1973 ocurre en Chile una ocupación militar del Estado, todos conocemos. Vivimos o escuchamos noticias al respecto en ese tiempo, cómo el ejército ocupa el espacio que le correspondía a la persona que legítimamente se había tomado como presidente. ¿Qué ocurrió? Que se consideró en ese momento, en este lugar específico, que el sector evangélico, que el sector católico, mejor dicho, que es el que siempre ha estado unido a estas causas de luchas políticas, de intrigas políticas, de apoyo a políticos de uno u otro lado, pero sobre todo de la parte de los más pudientes. Ese sector había sido no rechazado, pero sí mirado con cierto escepticismo por las estructuras de poder de Estados Unidos. Y después les voy a explicar por qué. Y entonces, ¿qué hacen? Acuden al caucus, acuden al grupo evangélico. Porque ellos no necesitaban solamente imponer la fuerza militar, sino que necesitaban un reconocimiento social. Y entendiendo que los grupos evangélicos son numerosos y abarcan un sinfín de miembros, pues acuden a la comunidad evangélica de Chile y un grupo de pastores, no pocos, firman allí un documento en el que ellos reconocen la instauración de este Estado militar gobernado por una persona determinada y por tanto estaban desechando ya de hecho de plano al otro presidente que había sido electo. Lo que nos trae también a un análisis ya ético, ¿no? Porque cuando vamos a la palabra, esta nos dice que todo aquel que Dios, y estoy parafraseando la Biblia, ponga en el poder,
debe ser mirado como puesto por Dios. Y el que no haga esto acarrea para sí cosas negativas. Entonces, si este hombre fue puesto por Dios porque la inmensa mayoría de las personas creyeron que era así, los pastores apoyaron que fuese quitado de esa forma violenta en que fue quitado. Entonces ahí ya entraríamos en una dicotomía, en un análisis un poco enrevesado, que ahora no es el momento, sobre este tema. La cuestión es que es el mundo evangélico de Chile se vuelve a los militares y los apoya de una manera moral y espiritual. Así las cosas, surgieron diferentes estados en Latinoamérica con este tipo de proyección, donde lo que prevaleció fue la autoridad militar. Pero no podemos olvidar que en 1969, 69 mejor dicho, ya la revolución cubana había triunfado y existía como una cierta alarma en Norteamérica. Por esto, por el vínculo que tenía Cuba con la Unión Soviética y el llamado campo socialista, y que esto fuera a influenciar en otras partes de Latinoamérica. Así, Kissinger, Rockefeller, estando en el gobierno de Nixon, Rockefeller va a Latinoamérica buscando, a tantear el terreno, a conocer qué es lo que estaba sucediendo, cómo se sentían la influencia, tal vez de Cuba, de la Unión Soviética, sobre esta área y si se había debilitado o no la influencia norteamericana en Latinoamérica. De ahí que cuando Kissinger rinde un informe a Nixon y le da su valoración en los aspectos que consideró importantes, no aparece explícitamente la referencia a que las iglesias evangélicas serían una opción, pero sí se ha comentado por muchos historiadores, personas que se dedican a estudiar estos aspectos, que se infería en la lectura del informe que el grupo evangélico era uno de los grupos en los que se debería trabajar con más frecuencia, que era un grupo fuerte, un grupo unificado y un grupo serio que respondería con mayor fuerza y mayor interés que lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, puesto que la Iglesia Católica había en ciertos sectores de algunos países denunciado ciertas violaciones de derechos humanos ocurridas por estos gobiernos militares. Entonces, este grupo de pastores apoya en Chile, reconoce que este gobierno lo apoya moralmente, espiritualmente, y la historia siguió su cometido. Ahora, hay un hecho que ocurrió ya entre los años 60 y 70, 60, 70, que fue el movimiento llamado Teología de la Liberación, que no es más que un desprendimiento o una interpretación teológica que se hace de la Iglesia Católica, un grupo de personas que entienden que la fe debe ser llevada al más pobre, que el pecado no solamente está en el hombre, sino que está en las instituciones, en ciertas instituciones, y por tanto habría que cambiar esas instituciones para que el pobre pudiese tener una opción más viable para llevar la vida, para su desarrollo social. De ahí que se infiere entonces que existían elementos subyacentes y elementos del marxismo dentro de esta teología y por tanto no podía ser apoyada por ningún grupo de poder. La Iglesia Católica se proyectó y dice que no, que la fe no podía ser influenciada por el marxismo. Y así las cosas, a pesar de que estaba tomando fuerza esta teología, llega el momento en que, pierde su fuerza, pierde sus perspectivas y queda como algo superficial, algo que ya no tenía aquel auge que en sus inicios tuvo.
Y aún hoy hay quien conserva alguna que otra lembranza o reconocimiento, recuerdo de aquella teología por los aportes significativos que desde el punto de vista cristiano tuvo. Primero, el acercarse al pobre, al más humilde, en no solamente tratarlo espiritualmente, sino llevarle también la ayuda material que se pudiese llevar, en leer la Biblia en grupos, que es muy importante, y en hacer a la comunidad de la favela, del barrio pobre, de la periferia, un ente reconocible, un ente que se podía visualizar. Y cuando las personas se ven visualizadas y reconocidas, entonces sienten cierto placer, cierto gusto en alinearse a este tipo de creencias, a este tipo de teología. Pero por supuesto, molestaba a el norte que tiene su proyección muy específica acerca del modo de vida, acerca de la influencia de otras ideas, etc. Y fenece, por ya darle fenece la teología de la liberación. Ahora bien, es importante tener en cuenta, y lo he dicho varias veces, que el cristiano debe de medirse, tener mucho cuidado a la hora de exponer temas ideológicos o temas políticos, porque debe lograr un equilibrio que muy raramente, muy pocas veces puede lograr. Y tengan en cuenta que la comunidad evangélica norteamericana es una comunidad muy influenciada por su modo de vida, su forma de gobierno, su constitución, sus derechos. Es una comunidad que es cristiana, pero sirve a los intereses de su nación, que a la vez se proyecta como imperio, como el ejemplo que debe llevar a otras naciones. Entonces nos damos cuenta de que donde quiera que tú te vayas a mover de un punto u otro, ahí está presente la ideología, ahí está presente mi forma política de pensar. Tal es así que sabemos que los Estados Unidos nos sirvió de ejemplo, ¿no? Y llevó al mundo entero, Asia, África, Europa, ministerios y universidades para capacitar y preparar a las personas que allí vivían en cuanto al conocimiento de la palabra, y muy válido. Eso fue un paso gigantesco dado por la comunidad cristiana de Norteamérica y Canadá en ese tiempo. Y gracias a Dios por eso, muchos fuimos formados por universidades o institutos o cursos por profesores, maestros de estas universidades cristianas o no, pero que nos preparaban o preparaban a las personas para su vida cristiana o para ejercer el ministerio si tenían llamado al ministerio. Ahora, en ciertos artículos o libros de estas universidades se percibe de una manera muy sutil la interpretación que ellos dan, bien, sobre el eje del mal, quiénes son los malos y quiénes no. ¿Por qué llevarnos por este lado y no por el otro? O sea, un direccionamiento, a mantener esa posición de afiliación total a lo que estos institutos y estas universidades, con el mejor de los deseos, nos brindan. Pero bueno, afiliarnos siempre a este pensamiento de que estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, en el pensamiento correcto, y que desviarnos a ver otro campo. Lo podemos hacer, pero no sería lo correcto, que fue lo que ocurrió con la teología de la liberación, que realmente tenía presupuestos marxistas que por supuesto no compartimos. Bien, sabemos que no podemos compartirlo, aunque reconocemos lo positivo que tuvo, que lo estuvimos nombrando hace un rato. Entonces, cuando ocurren estas cosas, como ocurrió también en Chile, como ocurrieron en los otros países, donde tú quitas
gobierno que establece el Señor, pones a otro con ciertas características de control y dominio, entonces te das cuenta de que existe ahí una ambivalencia, existe ahí un juego que no hace mucha mella en muchos creyentes. ¿Por qué? Porque simplemente no lo ven. Existe, pero no lo ven. Y si lo ven, lo consideran correcto. Bien, consideran, no, esto está ocurriendo, es propósito de Dios, es correcto. Veía hace poco a un pastor español que hacía referencia a ciertos pastores, ciertas iglesias evangélicas, ciertas denominaciones que han hecho de ciertos símbolos propios de la comunidad de Israel, judía de Israel, el arca, el shofar, la estrella, etcétera, como objetos de culto. E incluso escuché a un señor decir, bueno, que había hasta incluso quien se ponía la bandera de Israel sobre la cabeza para inclinarse a orar. Y este pastor decía que teníamos que tener cuidado con exacerbar esa veneración a objetos que nada tienen que ver con la fe evangélica en estos tiempos. Israel está allí, donde está, con el mismo pensamiento de hace más de 2000 años atrás, esperando que llegue el Mesías a que los redima y los ponga por sobre el resto de la humanidad, esperando que convierta a esclavos hindúes y a otros más en sus, mejor dicho, a hindúes cristianos en sus esclavos, viéndola tal vez en otras religiones que somos falsos, son religiones falsas, son religiones que no cumplen con lo que establece la Torá y sus libros religiosos, y están allí como los fariseos de los tiempos de Cristo, pero esta vez permeados totalmente de una ideología que tiene su nombre, y los ves hablar con una arrogancia, con una prepotencia, demostrando ser o queriendo demostrar que ellos sí están en el camino correcto. El peor pecado de este pueblo fue desechar al Mesías. Lo desecharon y se quedaron ahí varados en la historia, esperando el regreso del Mesías y esperando se cumpla una serie de circunstancias para que Cristo vuelva. Y ahí también que existe un anhelo que se vuelve a la vez un desespero por reconstruir el templo, por hacer esto, por hacer aquello. Lo notas cuando lo escuchas hablar. Y siendo un estado secular, es Israel actual, totalmente secular, como lo es cualquier país secular, sí tiene un ente religioso fuerte, rabinos creados en el análisis de la Torá, del Talmud, de todos estos escritos, que viven, tienen sus comunidades, aunque tengan sus divisiones, pero también tienen creencias a veces diversas, pero existe una sociedad netamente secular. Allí se dan las jornadas estas de LGBT, allí se hace todo tipo de fiestas, todo tipo de vida social que tiene que ver con la vida secular de cualquier nación. Entonces, tiene un componente religioso fuerte, permeado de estas ideologías que los ha hecho creerse que pueden ir más allá de lo que Dios le dijo. Y nosotros como evangélicos creemos que estamos desrespetando a Israel si no nos ponemos la bandera en la cabeza o en el hombro, si no tocamos la estrella de David o la llamada estrella de David, si no tocamos el shofar antes de empezar un culto. Nada de eso. Nosotros cumplimos aceptando al Señor porque Él nos amó primero y nosotros le aceptamos. Nosotros estamos en el nuevo pacto con Dios, pero ellos han quedado allí.
esperando el regreso del Mesías, con todas estas características que ya les expliqué que tiene, con esta arrogancia, con esta prepotencia. Y ahí están. Por eso es bueno orar por Israel. Tenemos como cristianos que orar por Israel, para que la venda que tiene en los ojos y la incircuncisión de su corazón sea quitada y puedan entender que Jesús es el Mesías, que viene por su iglesia, que Jesús derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles, que la iglesia de Cristo es una sola, compuesta por judíos y compuesta por gentiles. Entonces, mis hermanos, llamo la atención aquí porque a veces nos enfocamos en esta nación que merece la oración, que merece el reconocimiento, que merece que la bendigamos, porque así le dijo Dios a Abraham. Y de Abraham para acá, bueno, se sigue cumpliendo con esta palabra. Pero también tenemos que recordar a Nigeria, donde hoy son enterrados vivos los cristianos, donde hoy son decapitados los cristianos por no negar su fe, donde hoy son abusados sus hijos, sus esposas, para que nieguen su fe y no la niegan. Tenemos que recordar el Congo, los cristianos del Congo. Tenemos que recordar a China, a los cristianos de China. ¿Y por qué no? Y muy especial, tenemos que recordar a Cuba. Allí está Cuba, nuestro país, donde nacimos, donde nos criamos. Ya no estamos allí, estamos aquí. Pero Cuba merece oración. El pueblo cristiano de Cuba merece que se le extienda en este momento la mano de Dios y la mano del hombre. Es un pueblo que ha pagado un precio alto, sea en las circunstancias que se esté hablando del pueblo cristiano, un precio alto, pero sigue aferrado al Señor, aferrado a sus promesas, aferrado a sus bendiciones. Por eso hay que orar también por estas naciones que les mencioné. Orar por Israel, está bien, pero hay que orar por Nigeria, hay que orar por el Congo, hay que orar por China, hay que orar por Cuba. Y hablando de Cuba, que es mi país, no solamente orar, sino pensar qué podemos hacer dentro de las limitaciones que tenemos como iglesia, con los pocos recursos que podamos tener como iglesia. ¿Qué podemos hacer por aquellos hermanos que están en este lugar? Entonces, nada, les ratifico lo que ya les he dicho. Un barniz de espiritualidad como el que vimos en el Capitolio no basta. Escuchaba hace poco la palabra de un siervo del Señor, que no voy a decir su nombre porque tal vez a él no le agrade, porque es una persona muy humilde, pero que es un siervo fiel y constante del Señor. Y escuchaba esta palabra: humíllate. ¿Qué necesita hoy el mundo? Humillarse, el mundo cristiano. ¿Qué necesitamos nosotros hoy? Humillarnos delante de Dios. Porque la palabra dice: si se humillara en mi pueblo, y ahí están todas las bendiciones que trae la humillación. Entonces el pueblo norteamericano que ha abandonado al Señor, una gran parte de él, el pueblo de Israel, el pueblo del Congo, China, Cuba, necesitan que nos humillemos y que oremos por ellos. Y entendiendo siempre que la política siempre va a estar presente. La ideología siempre va a mediar o querer mediar entre nuestra fe y lo que está aconteciendo en la sociedad. Pero ante todo, debemos recordar siempre, amén de cualquier valoración que podamos hacer, porque somos seres pensantes, con conciencia, que se nos permite hacer análisis objetivo de las situaciones que se nos dan en la vida, tanto personal como a nivel social. Pensar siempre y tener presente que somos cristianos. Nuestra defensa es de la doctrina bíblica. Nuestra defensa es la defensa de nuestra fe cristiana. Nuestra defensa no debe estar alineada jamás a ningún proceso político ni a ninguna ideología. En Cuba hoy hay quienes se han quitado han dicho: no, se quita de ropa. No, yo voy a hablar de política. Soy cristiano, nunca pensé hacerlo, pero sí voy a hablar porque la situación es muy difícil. Aquí hay que acabar, y hay que hacer, y hay que deshacer. Y hay voces que retumban. Sí, apoyando, cristianos.
Y entiendo que la situación en Cuba es difícil. Pero recordemos esto, mis hermanos. Antes que políticos, antes que filósofos, antes que ideólogos, somos cristianos. El pueblo del libro, tenemos una fe, tenemos un Espíritu Santo y un Dios todopoderoso que nos va a guiar siempre y cuando actuemos conforme a la demanda que nos hace. Entonces, nada, mis hermanos, llegamos hasta aquí, terminamos este tema. Vamos a sacar otro tema más que tiene que ver con política, ideología y religión, con otros aspectos a tener en cuenta. Porque cuando nos metemos en política, mis hermanos, podemos perder hasta la salvación. Porque la política es algo que no solamente divide familias, sino que separa a los hermanos en la fe. Y el tiempo actual lo que requiere es unidad. No importa si tu denominación se llama de una forma u otra. No importa si tu pensamiento, tu ideología que no expones o expones es esta u otra. Debemos estar unidos. En este mundo tan complejo, tan difícil, debemos estar unidos y debemos orar por todas estas naciones. Orar para que Dios nos dé fuerza y seguir adelante, porque sabemos que el Señor nos tiene la victoria garantizada.